¿Cómo se les habrá ocurrido ponerse esta mierda? ¿Perdón? ¿Cómo se les ocurrió ponerse esta mierda? O sea, ¿cómo surgió esto? No tengo la menor idea, pero es una pregunta interesante. Pues es una máscara, o sea, Sí, pero... muchas culturas tienen máscaras. Sí, pero en la lucha, o sea... Tenía que ser una máscara flexible, que Eso sí. no fuera que se cayera. Entonces sí tiene que se la amarraran bien y que fuera, en fin. Es una buena plática para el tema del Vengador Cuántico. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí, bastante tranquilo, Muy digamos, vacacionando Vacacionando. y aprovechando para hacer cosas en la casa. Muy bien. O sea, aquí estamos, el Vengador Cuántico con el santo cubano, que me está acompañando el día de hoy para charlar de no sé qué. Y sí sé qué. Pues digamos que una de las cosas que me sale a mí todos los días en este compendio de noticias que te aparece hoy en día en el celular Sí. es los libros de texto. Los nuevos libros de texto gratuitos. Sí. De la Secretaría de Educación Pública. Oye, que esto de los libros de texto gratuito, al menos yo, siempre lo di por sentado. Quizás nunca me puse a pensar que había lugares en donde esto no existe. Lo de los libros de texto gratuitos. Y una vez que descubrí eso, me pareció como algo interesante. En principio bueno, con muchos matices que se podrán discutir, pero es una idea interesante, ¿no? De hecho, mira, mi percepción que tiene mucho de socialista y comunista por mis antecedentes, hay cosas que existen en el sistema de educación de México que son extraordinariamente buenas. Valga la pena aclarar que nosotros somos extraordinariamente críticos del sistema de educación en México porque es un desastre y porque los frutos muestran que son un desastre. Pero de las cosas que yo creo que se hicieron bien está los libros de textos gratuitos. O sea, es cosa de dedicarle 2 neuronas y darte cuenta de lo importantísimo que es eso para la educación de muchísima gente que no tendría los libros de ninguna manera. No solo por falta de dinero, sino porque si tuvieran dinero no iban a comprar los libros. Claro. Y otra de las cosas es el uniforme, que también se da gratuito. Otra vez, la misma. Esto es importantísimo. Yo lo vi de cerca con mi hijo, que hizo toda su educación en el sistema público. Y sí, claramente algunos de sus compañeros y sus compañeras no podrían tener. O sea, la ropa con que se vestirían sería notablemente distinta a los que sí tienen las posibilidades. Entonces, uniformarse ahí, claro. Sí, es una cuestión tiene una cuestión psicológica, importante, social, sobre todo en un país con tantas desigualdades y todas estas circunstancias. Pero regresando a lo de los libros, que a mí, te digo, yo siempre lo di por sentado, hasta ya que maduré un poco, dije, oye, esto es una idea muy buena. Al mismo tiempo tiene sus matices. Es decir, qué bueno que son gratuitos, por las razones que tú enumeraste y muchas otras más, pero habría que ver la calidad de esos libros, quiénes los realizan y con qué finalidad. Uno pensaría que, bueno, tratándose de libros de texto gratuitos, sobre todo para el nivel básico de la educación, pues detrás del proyecto, detrás de la intención o la intención principal, debe ser precisamente la educación básica de las personas del país, ¿no? Y por lo tanto, uno esperaría que las personas que participan en la creación de estos libros sean, uno, expertas en el tema de educación básica, dos,
con experiencia en el aula o una colaboración entre personas con experiencia en el aula y expertas en los aspectos didácticos y de educación. Y 3, expertas y expertos disciplinares, una combinación. Y desde luego, pues cuestiones de diseño, cuestiones de lenguaje. El libro como tal. El libro como tal. Libro. Exactamente. Uno esperaría todo eso y en las décadas en las que hemos tenido este programa de libros de texto gratuito, pues dependiendo del gobierno en turno y de la ideología, de las intenciones, de los presupuestos, de las circunstancias, se ha venido en mayor o menor medida combinando esos factores, ¿sí? Llegamos ahora a una nueva escuela mexicana que está implementando este nuevo gobierno que ya tiene 5 años en el poder y que ahora está implementando esta idea de la nueva escuela mexicana y hay unos nuevos libros de texto gratuito que de repente también yo he estado escuchando mucho en las diferentes medios, redes y cotorreando con otros compas, toda clase de comentarios, la mayor parte de ellos no favorables y desde luego la defensa ante esas críticas, muchas de estas críticas debo de decir tranquilas, serias, profesionales, muchas otras críticas burdas, completamente fuera de contexto, pero que las respuestas que yo he visto, al menos por parte de los que participaron o los que están encargados de esto, han sido respuestas que muy carentes, la verdad, de nivel y de... Es un contexto completamente ideológico. Exactamente, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo esto es? Yo te digo, primer punto. Yo, a lo largo de estos 5 años que tú mencionas, he sufrido una gran desilusión con la gente que se supone, los que se llaman intelectuales, que deberían ser aquellos que utilizan el intelecto en el análisis de lo que está sucediendo en el país. Fundamentalmente porque prácticamente siempre ha sido burdo el ataque y la defensa. O sea, para donde quiera que te volteas, el ataque a la nueva política, a la política implementada por este gobierno, porque de verdad... Y ataques también de ad hominem, ¿no? Sí. O sea, muchas veces el ataque a la persona. Exacto, exacto. Pero ya eso, de hecho, cuando ya se ataca a la persona, para mí ya prácticamente es burdo. Claro. Pero incluso, o sea, una falta de sustento. Y no estoy hablando de la borrachera en el bar, no, estoy hablando de escribir y esto. Y luego la defensa al mismo nivel. O sea, ha sido un partido en que los dos equipos han jugado al mismo nivel. Sí. No obstante, en esto de los libros, como dices tú, ha sido bastante serio. El análisis ha sido bastante serio porque la propuesta del gobierno es una estupidez. O sea, no tiene otra manera. A lo mejor yo estoy cayendo en lo burdo al clasificarlo así, pero es que no hay de otra. Se pretende... Hay una situación que todos, bueno, muchos conocemos, que México está destruido desde el punto de vista de la educación básica, fundamentalmente el conocimiento de matemática y español. O sea, en los exámenes estos PISA, que son independientes de México, del gobierno mexicano, es de la OCDE, la organización esta, México ocupa... o sea, son 70 y tantos países, México queda cerca de 60. Y digamos, hay países que están por la vida en México, o sea, no quiero que suene denigrante para esos países, pero desde el punto de vista de su papel económico y su papel en el mundo de hoy en día, no es México. Por ejemplo, Albania. México está por debajo de Albania en el nivel de conocimientos básicos. El examen es un examen de conocimientos básicos. O sea, cuando se dice básico existe la materia matemáticas, tienes que saber sumar, restar, es a ese nivel, ¿ok? Y los resultados son así de que el 70% de los graduados de primaria no tienen ese nivel. Ahora, eso viene sucediendo de muchos años, no es producto de este nuevo gobierno. No. Y entonces quizá eso puede justificar, o se utiliza en muchas ocasiones como justificación,
el que se necesite hacer un cambio drástico, aunado a que además, curiosamente, se usan esos resultados para decir que se necesita un cambio drástico y al mismo tiempo se dice que también se sale mal en esas cosas porque están hechas dentro de un marco geopolítico, geoeconómico, neoliberal, que se enfoca en cierto tipo de conocimientos y con cierto tipo de propósitos que no son los que necesariamente queremos buscar. Entonces, por un lado, esos resultados indican que estamos mal, entonces hay que cambiar. Y por otro lado, sí, vamos a cambiar, pero no para salir mejor en este tipo de resultados, sino con otra cosa. Sí, de hecho lo que yo quería precisamente era contextualizar de que la situación sí es crítica y la situación no es nueva y no puede ser nueva porque es el resultado, es una crisis, es el resultado de un proceso probablemente de 50, 60, hasta 70 años de viejo, o sea, que se ha venido acumulando un montón de problemas que tiene la educación básica en México y nos ha llevado a esta situación en día. O sea, yo estaba contextualizando para decir lo que dijiste tú, de que es obvio que hay que cambiar. Es obvio que no se puede seguir por este camino. ¿Sí? Bueno, no sé si sea obvio, pero se podría hablar más de eso. Para nosotros es obvio. Para nosotros es obvio que este camino, y si camino no es un están de acuerdo, desastre. que le cambien. Sí, este camino por el que vamos, que comenzó hace mucho rato, 10 sexenios atrás, o sea, entonces no nada que ver con el nuevo gobierno, 10 sexenios atrás comenzó y nos ha llevado a una situación completamente deplorable, entonces sí hay que cambiar. Pero hay un dicho, no sé si se usa también en México, de tirar al niño con el agua. Cuando bañas al bebito dentro de una tina y después lo tiras todo. O sea, detectas el problema y tu solución es una tremendísima porquería. Eso es algo que yo no me canso de decirle a mis amigos. O sea, en política nos hemos también acostumbrado a destacar, resaltar, no voy a decir adorar, pero en muchos momentos también adorar a aquel o aquella que es capaz de identificar problemas. Ya nos hemos quedado en eso, a ese nivel. Sí. No, eres capaz de identificar el problema, pero no propone ninguna solución. Eso hay que revertirlo también. Sí, claro. O sea, hay que empezar a buscar gente que propone soluciones porque... Claro. Ahora, regresando a los libros de texto, una de las cosas también fundamentales es, estábamos hablando de lo virtuoso de los libros de texto, y por otro lado también son una herramienta poderosísima para los gobiernos o cualquier grupo de poder, puede incluso ser no gubernamental, transmitir un mensaje. de transmitir un mensaje y llegar a un proyecto de ciudadanía en el futuro próximo, ¿no? Y creo que cuando se confunde la educación con esa, digamos, manipulación de la información y con esa intención de crear o de fundamentar una nueva ciudadanía basada en una cierta ideología, pues también se convierte en una herramienta poderosísima los libros de texto. Y entonces volvemos a lo que comentaba hace rato, ¿no? De lo fundamental que debe ser para la creación de estos libros de texto la participación ciudadana a través de personas expertas en los diferentes elementos. En donde sí, desde luego, un gobierno, un grupo de poder que está a cargo de llevar a cabo esto, naturalmente tiene la tendencia de promover las virtudes que ellos pretenden implementar, la ideología, ¿por qué no? A final de cuentas es muy importante que las ideologías se manifiesten y es natural que tú influyas o trates de influir la tuya, pero mientras haya un control absoluto de la creación de estos libros de texto, es un peligro muy importante para el futuro del país. Para quien esté en el gobierno. Exacto. Y el problema es que cuando pierdes completamente el balance entre, ok, voy a utilizarlo para hablar de cuestiones ideológicas que no se habían hablado con suficiente claridad, digamos, en el pasado, y voy a enseñarles matemáticas, y haces ese balance. Yo no tendría nada en contra, como tú dices, estás en el gobierno, ganaste las elecciones democráticamente, eso es parte de lo que te toca hacer, pero cuando tú dices, las matemáticas son innecesarias y
lo importante es la ideología, entonces ya ahí tenemos un problema problema. grave. Entonces, con eso terminamos hoy. Dale. Bueno, este tema. Dale. Vamos a seguir platicando, pero nos vemos pronto. Cuídense.